Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Es la madrugada del 12 de agosto de 1951 en Orleans, Francia. En la quietud de una elegante residencia, el silencio se rompe no una, sino 5 veces. El sonido seco de los disparos reverbera en las paredes. Yvonne Chevalier, esposa del prominente ministro Pierre Chevalier, acaba de vaciar el cargador de un revólver sobre el cuerpo de su marido mientras dormía. No fue un acto de locura repentina, sino el clímax helado de una vida de secretos, humillaciones y traiciones políticas. Esta es la historia de cómo una mujer de la alta sociedad se convirtió en la protagonista de uno de los crímenes pasionales más escandalosos de la historia de Francia. Un caso que pondría a prueba la moral de toda una nación. En la Francia de entreguerras, un país que aún lamía las heridas de la Gran Guerra mientras se asomaba a la efervescencia de los años 20, crecía una joven llamada Yvonne Schwaller. Nacida en 1913 en el seno de una familia burguesa y provinciana, su mundo estaba definido por el orden, la discreción y las expectativas. Su padre, un arquitecto respetado en la ciudad de Orleans, le inculcó un aprecio por la estructura y la belleza, pero también por la rigidez de las formas. Su vida era un plano bien dibujado, con cada línea en su lugar, cada ángulo calculado. Yvonne no era una rebelde. Al contrario, era el producto perfecto de su educación. Inteligente, culta, con una formación en derecho que, para una mujer de su época, era más un adorno intelectual que una herramienta para forjar una carrera. Era una mujer educada para ser la esposa de alguien importante, para dirigir un hogar con la misma precisión con la que su padre diseñaba un edificio. Sin embargo, bajo esa superficie de conformidad y decoro, bullía una sensibilidad compleja. Quienes la conocieron en su juventud la describían como una persona reservada, casi melancólica, con una profunda vida interior que rara vez dejaba entrever. En sus ojos se adivinaba una sed de algo más, una pasión contenida que no encontraba su lugar en los salones de té, ni en las conversaciones educadas de la sociedad de Orleans. La Francia de su juventud era un lugar de contradicciones. Por un lado, el peso de la tradición católica y conservadora. Por el otro, los vientos de cambio que llegaban desde París, con su jazz, su arte de vanguardia, y una nueva concepción de la libertad femenina. Yvonne se encontraba en la encrucijada de esos dos mundos. Su educación la anclaba al primero, pero su espíritu anhelaba, quizás en secreto, la promesa del segundo. Era una prisionera de su clase y de su tiempo. Una mujer cuya identidad estaba destinada a ser definida no por sus propios logros, sino por el hombre con el que se casaría. Y ese hombre estaba a punto de entrar en escena, trayendo consigo la promesa de un futuro brillante y, sin que ella lo supiera, la semilla de una tragedia inimaginable. El encuentro entre Yvonne Schwaller y Pierre Chevalier pareció sacado de una novela romántica de la época. Él era un joven y brillante médico, rebosante de ambición y carisma. Ella, la culta y refinada hija del arquitecto. Para la sociedad de Orleans, eran la pareja perfecta. Un enlace que prometía consolidar el estatus y el prestigio de ambas familias. Se casaron en 1937, en una ceremonia que fue tanto una celebración de amor, como una declaración de intenciones sociales. Pierre no era solo un médico. Desde el principio, sus ojos estaban puestos en la política. Veía su profesión como un trampolín hacia el poder, y en Yvonne encontró a la compañera ideal para ese ascenso. Ella poseía la elegancia, la inteligencia y la discreción necesarias para ser la esposa de un hombre público. Sin embargo,
Lo que comenzó con la apariencia de una unión sólida, pronto reveló sus fisuras. Los primeros años de matrimonio transcurrieron bajo una normalidad estudiada. Llegaron 2 hijos, y la familia Chevalier proyectaba una imagen de felicidad doméstica impecable. Yvonne se dedicó en cuerpo y alma a su rol de esposa y madre, gestionando el hogar con una eficiencia silenciosa, mientras Pierre construía su reputación. Pero tras las puertas cerradas, el ambiente se enfriaba. La ambición de Pierre era un fuego que lo consumía todo, dejando poco espacio para la intimidad o la conexión emocional. Las conversaciones giraban en torno a sus planes, sus contactos, sus aspiraciones. Yvonne, con su rica vida interior y su formación intelectual, se vio relegada al papel de espectadora silenciosa en la vida de su marido. Su mundo se encogió hasta limitarse a las paredes de su casa, mientras que el de él se expandía sin límites. El matrimonio se convirtió en un contrato no escrito, un acuerdo de conveniencia mutua. Él le proporcionaba seguridad y un estatus social envidiable. Ella le ofrecía la fachada de una vida familiar estable, crucial para la carrera de cualquier político conservador. Pero el amor, si alguna vez existió, se fue erosionando, reemplazado por la costumbre y una creciente sensación de soledad por parte de Yvonne. Era un matrimonio de apariencias, una obra de teatro perfectamente representada para el público, pero cuyo telón de fondo ocultaba un vacío desolador y una distancia que, con el tiempo, se volvería un abismo insalvable. La Segunda Guerra Mundial fue un catalizador para la carrera de Pierre Chevalier. Su participación en la resistencia francesa le otorgó el aura de héroe nacional, una credencial inestimable en la convulsa política de la posguerra. Al finalizar el conflicto, su ascenso fue meteórico, primero como alcalde de Orleans, luego como diputado en la Asamblea Nacional. Pierre se convirtió en una figura prominente del nuevo orden político francés. Para Yvonne, esta escalada significó un cambio radical. La vida provinciana y predecible fue reemplazada por el vertiginoso ritmo de París y los círculos del poder. Su hogar se transformó en un escenario para cenas políticas, recepciones y reuniones estratégicas. Se esperaba de ella que fuera la anfitriona perfecta, siempre sonriente, siempre discreta, una figura elegante y silenciosa al lado de su influyente marido. Pero cada éxito político de Pierre parecía ahondar la brecha entre ellos. La política era una amante exigente que reclamaba todo su tiempo, su energía y su pasión. Las ausencias se hicieron más prolongadas, las conversaciones más superficiales. Pierre vivía bajo los focos, inmerso en debates parlamentarios y maniobras de partido, mientras Yvonne quedaba confinada a la sombra, administrando la vida doméstica y la crianza de sus hijos en una soledad cada vez más palpable. El poder, lejos de unirlos, los aisló. Él se rodeó de un séquito de asesores, colegas y periodistas, un mundo masculino y competitivo en el que Yvonne no tenía cabida. Ella observaba desde la distancia cómo su marido se transformaba en una figura pública, una entidad casi abstracta, cuya vida privada se desvanecía. La mujer que había estudiado derecho y poseía una mente aguda, se veía reducida a un mero accesorio decorativo en la vida del político. Este desequilibrio generó en ella un resentimiento sordo, una frustración que crecía en el silencio de las largas noches de espera. La sombra del poder no solo oscurecía su matrimonio, sino que también comenzaba a devorar su propia identidad, dejándola con la amarga sensación de ser una extraña en su propia vida, un personaje secundario en la grandiosa narrativa
que su esposo estaba construyendo para sí mismo. En 1951, la carrera de Pierre Chevalier alcanzó su cenit. Fue nombrado secretario de Estado para la Educación Técnica, Juventud y Deportes, en el gobierno de la Cuarta República Francesa. Con el cargo ministerial llegó el prestigio, la influencia y también una mayor libertad. París, con su anonimato y sus tentaciones, se convirtió en su nuevo terreno de juego. Fue en este entorno de poder y secretismo donde comenzó su doble vida. La otra mujer era Jeanne Perrault, una atractiva y sofisticada viuda que se movía con soltura en los mismos círculos sociales y políticos que Pierre. Su relación no fue un desliz pasajero, sino un romance intenso y apasionado que se prolongó durante meses. Para Pierre, Jeanne representaba todo lo que sentía que había perdido en su matrimonio: la emoción, la novedad, la admiración incondicional. Con ella no era el marido ausente ni el padre distante. Era el ministro poderoso, el hombre brillante en la cima de su carrera. Mientras tanto, en el apartamento familiar, Yvonne sentía cómo el último hilo que los unía se tensaba hasta el punto de romperse. La indiferencia de Pierre se había transformado en un desprecio apenas velado. Sus excusas para las ausencias nocturnas eran cada vez más inverosímiles, sus gestos de afecto inexistentes. Yvonne no era tonta. Las señales estaban por todas partes. Llamadas telefónicas cortadas abruptamente, una nueva y extraña preocupación por su apariencia, una distancia emocional que era ya un océano helado. La sospecha se convirtió en una tortura lenta, un veneno que corroía sus días y sus noches. Comenzó a observar, a atar cabos, a vivir en un estado de hipervigilancia. Cada coche que pasaba por la calle, cada carta que llegaba, cada retraso injustificado, alimentaba la certeza de la traición. La fachada de familia perfecta, que con tanto esmero había ayudado a construir, se estaba desmoronando ante sus ojos, revelando la mentira que había sido su vida durante años. La doble vida de Pierre no solo era una infidelidad, era la negación total de Yvonne como esposa, como mujer, como persona. La humillación era profunda y constante, y en el corazón de esa mujer silenciosa y traicionada, la desesperación comenzaba a mutar, a transformarse en algo mucho más oscuro y peligroso. La vida pública de Pierre Chevalier era un torbellino de ambición y éxito. Como alcalde de Orleans y recién nombrado secretario de Estado para la Educación Técnica, Juventud y Deportes, su rostro era sinónimo del renacimiento de la Francia de posguerra. Pero mientras las luces de la política lo bañaban en un aura de respetabilidad, en las sombras de su vida privada comenzaba a florecer una relación clandestina. La mujer era Jeanne Perrault, una figura sofisticada y atractiva, esposa de un oficial del ejército destinado en Indochina. Su encuentro con Pierre no fue una casualidad, sino el resultado de círculos sociales que se entrelazaban en el corazón del poder francés. La atracción fue instantánea, una chispa peligrosa en un mundo construido sobre apariencias. Para Yvonne, el cambio en su esposo fue al principio sutil, casi imperceptible. Una distancia en su mirada, una frialdad en su tacto, ausencias cada vez más frecuentes justificadas con reuniones tardías y compromisos ineludibles. El hogar, que antes era un refugio, comenzó a sentirse como un escenario vacío. El perfume de otra mujer no era literal, sino una presencia intangible que se adhería a la ropa de Pierre, a sus silencios, a la atmósfera misma de su matrimonio. Yvonne, con la intuición afilada por años de devoción, sintió la traición mucho antes de tener pruebas. Era una corriente helada que recorría los pasillos de su casa, una nota discordante en la sinfonía de su vida familiar.
El descubrimiento no fue un evento único y dramático, sino una lenta y tortuosa erosión de la confianza. Quizás fue una llamada telefónica cortada abruptamente, una carta encontrada por descuido, o simplemente la acumulación de mentiras que ya no podían sostenerse. La verdad se reveló, no como una explosión, sino como un veneno que se filtra lentamente, contaminando cada recuerdo y cada promesa. Pierre Chevalier, el hombre que representaba el futuro de Francia, vivía una doble vida, y Yvonne estaba atrapada en el epicentro del engaño, observando cómo los cimientos de su mundo se desmoronaban en silencio. Ante la confirmación de la infidelidad, la reacción inicial de Yvonne no fue la ira explosiva que uno podría esperar. Fue algo mucho más complejo y, en cierto modo, más trágico. Una desesperada negación y un intento frenético por preservar la fachada. En la sociedad francesa de principios de los años 50, el divorcio era un estigma, especialmente para la esposa de un político en ascenso. Un escándalo de esa magnitud no solo destruiría la carrera de Pierre, sino que también la despojaría a ella de su identidad, su estatus y su propósito. Su vida entera estaba invertida en la imagen de la esposa perfecta, la madre devota, la compañera silenciosa y solidaria del gran hombre. Perder eso era perderse a sí misma. La máscara de la familia Chevalier, pulcra y sonriente para el público, comenzó a mostrar finas fisuras visibles, solo en la intimidad de su hogar. Yvonne confrontó a Pierre. Sus primeras conversaciones no fueron acusaciones gritadas, sino súplicas susurradas en la oscuridad de su dormitorio. Le recordó sus votos, sus hijos, todo lo que habían construido juntos. Apeló a su sentido del deber, no solo como esposo, sino como figura pública. Cada palabra era un intento de remendar una estructura que se estaba viniendo abajo. Pierre, por su parte, se vio atrapado entre la pasión de su nueva relación y la presión de mantener su carrera intacta. Sus respuestas eran evasivas, sus promesas huecas. Los enfrentamientos se volvieron más frecuentes, envenenando el aire. Los niños, aunque pequeños, sin duda percibieron la tensión, la frialdad que había reemplazado al afecto entre sus padres. Las cenas se convirtieron en rituales silenciosos y tensos. Yvonne, consumida por la ansiedad y la humillación, luchaba por mantener la compostura. Cada aparición pública a su lado era una actuación agotadora, una sonrisa forzada, mientras su mundo interior se desintegraba. La máscara se estaba agrietando, revelando el dolor y la desesperación que bullían justo debajo de la superficie. Sintiendo la presión de Yvonne y consciente del riesgo que corría su carrera política, Pierre Chevalier finalmente hizo la promesa que ella anhelaba escuchar. En un momento de aparente remordimiento, le aseguró que terminaría su aventura con Jean Perrault. Le juró que todo había sido un error, una locura pasajera, y que su verdadero lugar estaba allí, con ella y sus hijos. Para Yvonne, esa promesa fue un salvavidas. Se aferró a ella con la fuerza de quien se ahoga. Era la validación de que su matrimonio todavía tenía valor, de que su sacrificio y su dolor no habían sido en vano. Estaba dispuesta a perdonar, a olvidar, a reconstruir sobre las ruinas del engaño. Por un breve período, una frágil calma se instaló en el hogar de los Chevalier. Yvonne se esforzó por recrear una semblanza de normalidad, esperando contra toda esperanza que la tormenta hubiera pasado. Pero la promesa de Pierre era tan frágil como el cristal. La atracción por Jean era más fuerte que su sentido del deber o su miedo al escándalo. La relación clandestina no terminó.
simplemente se volvió más discreta, más cuidadosa. Pierre continuó viendo a su amante, tejiendo una red de mentiras aún más elaborada para cubrir sus ausencias. El golpe para Yvonne fue descubrir que la promesa había sido rota. No sabemos el momento exacto ni la forma en que se enteró. Quizás fue otra llamada sospechosa, un amigo indiscreto, o la simple e innegable evidencia de que la distancia de su esposo no había disminuido, sino que se había profundizado. Esta segunda traición fue infinitamente más cruel que la primera. La infidelidad inicial había herido su corazón, pero la promesa rota aniquiló su esperanza. Fue la confirmación de que ella ya no era una prioridad, de que su sufrimiento era un inconveniente que podía ser ignorado. El salvavidas al que se había aferrado se disolvió en sus manos, dejándola a la deriva, en un océano de desesperación. El perdón se transformó en resentimiento, la tristeza en una amargura fría y profunda. La promesa rota fue el punto de inflexión, el momento en que algo dentro de Yvonne Chevalier se quebró de forma irreparable. Los días que precedieron a la noche del 12 de agosto de 1951 estuvieron marcados por una quietud extraña y ominosa. La tensión en la casa de los Chevalier no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no había discusiones acaloradas ni súplicas desesperadas. En su lugar, se instaló un silencio pesado, denso, cargado de todo lo que no se decía. Era la calma antinatural que precede a las tormentas más violentas. Pierre, recién llegado de un viaje, parecía más distante que nunca, completamente absorto en sus propios asuntos y, presumiblemente, en su relación con Jean Perrault. Pasaba poco tiempo en casa, y cuando lo hacía, su presencia era la de un fantasma, un extraño habitando los mismos espacios que su familia. Por su parte, Yvonne se había replegado sobre sí misma. La mujer que había luchado y suplicado por su matrimonio, ahora se movía por la casa con una eficiencia mecánica, una procesión de gestos cotidianos vaciados de toda emoción. Preparaba las comidas, cuidaba de los niños, gestionaba el hogar, pero su espíritu parecía haberse ausentado. Sus vecinos y conocidos la describirían más tarde como tranquila, quizás un poco melancólica. Pero nadie percibió la tempestad que se estaba gestando en su interior. Esta calma era, en realidad, una incubación. Dentro de Yvonne, la humillación, la desesperanza y el resentimiento fermentaban en la oscuridad de su aislamiento. Cada ausencia de su marido, cada gesto de indiferencia, era una nueva capa de presión sobre una psique ya fracturada. El mundo exterior continuaba su curso ajeno a la tragedia inminente. Francia disfrutaba del verano. En Orleans, la vida seguía su ritmo habitual. Nadie podía imaginar que detrás de la fachada respetable de la casa del alcalde se estaba llegando a un punto de no retorno. La noche del domingo 12 de agosto, la familia cenó. No hubo nada fuera de lo normal en la superficie. Pero bajo esa capa de rutina, el aire estaba cargado de una electricidad fatal. Era la última noche de paz, la última oportunidad para que un camino diferente fuera tomado. Pero el destino ya había sido sellado en el silencio, en las promesas rotas y en el corazón de una mujer llevada al límite de su resistencia. La noche del 11 al 12 de agosto de 1951 se había deslizado sobre Orleans con una quietud opresiva. Dentro de la imponente residencia de los Chevalier, el silencio era un ente vivo, denso y cargado de una tensión insoportable. Yvonne no dormía. Llevaba horas, quizás días, en un estado de vigilia febril, su mente un torbellino de imágenes de traición, de promesas rotas
y de un futuro que se desmoronaba como un castillo de arena. El regreso de Pierre, de sus vacaciones sin ella, su admisión fría y despectiva de que su relación con Jean Perrault era seria, había sido el golpe final. No era solo una infidelidad más. Era una declaración de guerra, una anulación de su vida, de su identidad como esposa y madre. En la oscuridad de la madrugada, Yvonne se levantó. Sus movimientos no eran los de una autómata, sino los de alguien que ha llegado al final de un largo y tortuoso camino y ha tomado una decisión irrevocable. Se dirigió al despacho de su marido. Sabía exactamente dónde guardaba el arma, una pistola automática que él, como antiguo miembro de la Resistencia, conservaba. Sus dedos, fríos y firmes, la encontraron. El peso del metal en su mano se sentía extrañamente reconfortante. Una certeza en un mundo de caos. Subió las escaleras, el corazón martilleando contra sus costillas. Un tambor que marcaba el ritmo de una tragedia inminente. Pierre dormía en la habitación de invitados. Un exilio autoimpuesto que gritaba la distancia insalvable entre ellos. La puerta se abrió con un leve gemido. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando la silueta de su marido en la cama. Él se despertó, sus ojos parpadeando en la penumbra. Quizás vio la figura de su esposa, la pistola en su mano. Quizás intentó hablar. Pero ya no había palabras que pudieran detener lo que venía. El primer disparo rasgó el silencio. Luego el segundo, el tercero, el cuarto y un quinto, definitivo. El eco de las detonaciones se desvaneció, dejando un silencio aún más profundo y terrible que el anterior. Un silencio impregnado del olor a pólvora y del fin de una vida. El estruendo de los 5 disparos se extinguió, pero en la mente de Yvonne Chevalier, el eco resonaba con una claridad aterradora. El tiempo pareció detenerse en la habitación impregnada de un olor acre a pólvora. El cuerpo de su marido yacía inmóvil, un testamento brutal del acto que acababa de cometer. Pero en Yvonne no había pánico, ni histeria. En su lugar, una calma gélida, casi sobrenatural, se apoderó de ella. Era la calma del después, la quietud que sigue a la tormenta más violenta. Había cruzado un umbral del que no había retorno, y en esa certeza encontró una extraña forma de paz. Sus siguientes acciones fueron metódicas, deliberadas. Dejó el arma sobre un mueble, un objeto ahora inerte y desprovisto de su poder letal. Se dirigió al teléfono. No llamó a un abogado ni a un familiar para urdir una coartada. Marcó el número del doctor Dutil, un amigo cercano de la familia. Cuando él respondió, la voz de Yvonne era firme, desprovista de emoción. «He matado a Pierre», dijo, con una simplicidad que helaba la sangre. «Ven rápido». Tras colgar, realizó otra llamada, esta vez al comisario de policía de Orleans. La confesión fue idéntica, directa y sin adornos. «Soy la señora Chevalier», anunció. «Vengan, acabo de matar a mi marido». La frase que quedaría grabada en la memoria colectiva de Francia fue su respuesta a la pregunta inevitable del operador. ¿Quién ha disparado? Con una voz que no temblaba, ella respondió: «He sido yo». No hubo intento de fuga, ni de ocultar lo que había hecho. Cuando el doctor Dutil y la policía llegaron, la encontraron esperando, completamente vestida, sentada en el salón. Parecía una anfitriona recibiendo a sus invitados en una velada macabra. Su compostura era su declaración más potente. No era una mujer que había perdido el control. Era una mujer que lo había tomado de la forma más definitiva y trágica posible. Se entregó sin la menor resistencia, su rostro una máscara impasible
mientras la conducían fuera de la casa que había sido su hogar, su orgullo y finalmente el escenario de su crimen. Cuando los primeros agentes de la Gendarmería Nacional y el comisario principal de Orleans cruzaron el umbral de la residencia Chevalier, se encontraron con una disonancia casi surrealista. El exterior de la casa y sus primeras estancias hablaban de orden, de respetabilidad burguesa, de una vida cuidadosamente construida. Muebles de caoba pulida, retratos familiares en las paredes, el tenue aroma a cera y a flores. Era el santuario de un hombre de Estado, un pilar de la comunidad. Pero a medida que ascendían por la escalera principal, el olor metálico y picante de la pólvora quemada corrompía el aire, una advertencia de la violencia que había profanado aquel orden. La habitación de invitados era un caos contenido. El cuerpo de Pierre Chevalier, secretario de Estado para la Educación Técnica, yacía en la cama, la ropa de dormir manchada de sangre. La escena no sugería una lucha frenética, sino una ejecución. Los investigadores, con su mirada entrenada, comenzaron a leer la historia escrita en la habitación. Contaron los orificios de bala en el cuerpo y en la pared. Encontraron los 5 casquillos de bala de 7,65 metros esparcidos por el suelo de parqué. Pequeñas piezas de latón que sellaban el destino de 2 personas. La pistola automática, una MAB modelo D, descansaba sobre una cómoda, como si Yvonne la hubiera colocado allí deliberadamente para que la encontraran. No había sido limpiada ni escondida. Era una prueba ofrecida, no descubierta. Los detectives tomaron notas, fotografiaron cada ángulo, midieron las distancias. La precisión del ataque era escalofriante. 3 de los 5 disparos habían sido a quemarropa, sugiriendo una proximidad íntima y una determinación feroz. Mientras los forenses trabajaban en silencio, Yvonne Chevalier esperaba en otra parte de la casa, bajo vigilancia. Su presencia tranquila y distante añadía una capa de extrañeza a la investigación. No ofrecía explicaciones, solo la cruda admisión de su culpabilidad. La escena del crimen no era solo un lugar, era un rompecabezas psicológico. Cada objeto, cada mancha, cada casquillo, era una pieza que los investigadores debían encajar para entender no solo cómo, sino por qué una esposa y madre respetada había cometido un acto de violencia tan terminante. La noticia del asesinato de Pierre Chevalier se propagó como un incendio en la Francia de la Cuarta República. En las primeras horas de la mañana del 12 de agosto, los teletipos de las agencias de noticias comenzaron a repiquetear con una urgencia febril. Al principio, eran solo fragmentos confusos. Un incidente en Orleans, un político involucrado. Pero cuando los detalles emergieron, el país contuvo la respiración. No se trataba de un atentado político de rivales o de un ajuste de cuentas de la resistencia. El asesino era su propia esposa, Yvonne Chevalier. El shock fue sísmico. Pierre Chevalier no era un político cualquiera. Era joven, carismático, un héroe de guerra y una estrella en ascenso del Partido Radical. Como alcalde de Orleans y miembro del gobierno, representaba la esperanza de una nueva generación de líderes para una Francia que aún se recuperaba de las cicatrices de la guerra. Su muerte, en sí misma, habría sido una tragedia nacional. Pero las circunstancias la convirtieron en un escándalo de proporciones épicas. Los periódicos de la tarde salieron con titulares enormes, en negrita, que gritaban desde los kioscos de París hasta los cafés de Marsella. La femme d'un ministre tuait son mari. La historia tenía todos los ingredientes de un melodrama irresistible. Un político poderoso,
una esposa traicionada, una amante secreta y un crimen pasional en el corazón de la burguesía provincial. La opinión pública se dividió instantáneamente. Para algunos, Yvonne era una asesina a sangre fría que había destruido a un gran hombre. Para otros, era una víctima, una mujer llevada al límite por la humillación y la infidelidad en una sociedad que ofrecía pocas salidas a las esposas deshonradas. El caso trascendió las páginas de sucesos para convertirse en un debate nacional sobre la moral, el matrimonio, la hipocresía de la élite y el papel de la mujer en la Francia de la posguerra. En los salones y en las fábricas, todos tenían una teoría. ¿Fue un acto de locura momentánea o un asesinato premeditado? ¿Era una víctima trágica o una mantis religiosa? La nación estaba fascinada y horrorizada, y el nombre de Yvonne Chevalier, hasta entonces desconocido, estaba ahora en boca de todos, transformado en el símbolo de una tragedia que revelaba las profundas grietas bajo la superficie de una sociedad aparentemente ordenada. Mientras Yvonne Chevalier se sumía en el silencio tras su confesión, los inspectores de la Sûreté Nacional comenzaron a desentrañar los hilos que condujeron a la tragedia. Dos objetos se convirtieron en el epicentro de su investigación. Dos piezas que contaban historias paralelas pero convergentes. Una de fría premeditación y otra de ardiente desesperación. El primero era el arma, un revólver calibre 7.65 mm. No era un objeto que se encontrara casualmente en el hogar de un político. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿De dónde lo sacó Yvonne? ¿Sabía cómo usarlo? La investigación reveló que el arma había sido adquirida por Yvonne semanas antes del asesinato. Este hecho por sí solo era una bomba para cualquier futura defensa. No fue un impulso momentáneo con un objeto a mano. Fue una adquisición deliberada. Los investigadores imaginaban la escena. Yvonne, la esposa abnegada, la madre de 2 hijos, entrando en una armería. Su rostro una máscara de determinación, comprando el instrumento de la muerte de su esposo. Este acto hablaba de una planificación que contradecía la imagen de una mujer que simplemente perdió el control. El segundo objeto, quizás aún más revelador, era un diario. Oculto en un cajón de su tocador, bajo capas de ropa interior de seda, los detectives encontraron un pequeño cuaderno de cuero. Sus páginas estaban llenas con la elegante caligrafía de Yvonne. Pero su contenido no era el de una dama de sociedad. Era una crónica meticulosa y dolorosa del derrumbe de su vida. Día tras día, Yvonne había documentado las ausencias de Pierre, sus mentiras, los rumores que llegaban a sus oídos como susurros venenosos. Anotaba las noches que él pasaba fuera, los nombres de las mujeres con las que se le relacionaba, su propia angustia y humillación. El diario era un monólogo interior, un grito silencioso plasmado en tinta. Revelaba una psique torturada, una mujer obsesionada con la infidelidad de su marido, hasta el punto de que consumía cada uno de sus pensamientos. Para la fiscalía, el diario, junto con el arma, dibujaba el retrato de una asesina metódica y vengativa. Para una futura defensa, sin embargo, era la prueba irrefutable de un tormento psicológico insoportable. La historia de una mente empujada más allá de sus límites. El metal frío del revólver y la tinta apasionada del diario se convirtieron en los 2 pilares sobre los que se construiría el juicio más sensacional de la década. Tras su confesión, Yvonne Chevalier fue trasladada a la prisión de Orleans. El cambio fue brutal y absoluto. De los salones dorados del poder y la alta sociedad, fue arrojada a la cruda realidad de una celda de piedra,
fría y húmeda. La prisión, una estructura antigua con el peso de siglos de miseria impregnado en sus muros, se convirtió en su nuevo universo. Un universo reducido a unos pocos metros cuadrados. Una cama de hierro, un jergón de paja y una pequeña ventana enrejada que ofrecía una vista mezquina de un cielo grisáceo. El silencio era su compañero constante, roto únicamente por el eco de los pasos de los guardias y el tintineo de las llaves. En este aislamiento forzado, Yvonne dejó de ser la esposa del ministro para convertirse en la prisionera número 28. Su identidad fue despojada, capa por capa, hasta quedar solo la mujer que había apretado el gatillo. Psicológicamente, este período fue transformador. Lejos del torbellino de su vida matrimonial y del caos del crimen, el tiempo en prisión le ofreció una especie de claridad terrible. Los informes de los guardias y del psicólogo de la prisión la describían como una reclusa modelo. Tranquila, obediente, casi dócil. Pasaba sus días leyendo, escribiendo cartas a sus hijos que eran cuidadosamente examinadas y sumida en largos periodos de introspección. Pero bajo esa superficie de calma, se libraba una batalla interna. ¿Había remordimiento? ¿Justificación? ¿O simplemente un vacío abrumador? La opinión pública, alimentada por los periódicos, ya estaba dividida. Para algunos, era una mantis religiosa, una viuda negra que había ejecutado a su marido a sangre fría. Para otros, empezaba a surgir una imagen diferente. La de una víctima trágica, una mujer traicionada convertida en mártir del patriarcado. En la soledad de su celda, Yvonne se convirtió en un lienzo en blanco sobre el que la sociedad francesa proyectaba sus propios miedos, prejuicios y fantasías sobre el amor, la traición y la venganza. Mientras sus abogados preparaban febrilmente su defensa en el exterior, ella, la prisionera de Orleans, esperaba. Y con cada día que pasaba, su leyenda crecía, preparándose para la explosión mediática que sería su juicio. Mientras Yvonne Chevalier languidecía en su celda, en los despachos de abogados de París se libraba una batalla estratégica crucial. Su destino no dependería únicamente de los hechos, sino de la narrativa que su equipo legal pudiera construir en torno a ellos. Al frente de su defensa estaba Maître René Fleuriot, una leyenda del foro francés, conocido por su elocuencia y su habilidad para manejar casos imposibles. Fleuriot y su equipo sabían que negar el asesinato era inútil. La confesión de Yvonne y la abrumadora evidencia lo hacían imposible. La única vía era justificarlo, o al menos atenuar la culpabilidad de su clienta ante los ojos del jurado. Se perfilaron dos estrategias principales, dos caminos que podrían conducir a la absolución o a una sentencia reducida, cada uno con sus propios riesgos y matices culturales y legales. La primera opción, y la más arraigada en la tradición legal francesa, era el crime passionnel, el crimen pasional. Esta defensa no era una excusa legal formal, sino un poderoso argumento de mitigación. Apelaba a la idea de que una persona, consumida por la pasión, los celos o la humillación, podía ser llevada a un estado de arrebato irresistible, perdiendo momentáneamente el control de sus acciones. El diario de Yvonne era una pieza central para esta estrategia. Cada página era un testimonio del tormento emocional que Pierre le había infligido. La defensa podría argumentar que el disparo final no fue un acto de una asesina, sino el último espasmo de un corazón roto, el punto de quiebre de una mujer llevada al límite por la crueldad emocional de su marido. Sin embargo, la compra previa del arma debilitaba esta idea de impulso irresistible. La segunda opción era más clínica.
la locura temporal. Argumentar que en el momento del crimen, Yvonne sufrió un episodio psicótico breve, una disociación de la realidad tan profunda que no era consciente de sus actos. Esta defensa requería el testimonio de psiquiatras y expertos que pudieran analizar su estado mental. Podrían argumentar que la constante presión psicológica y el abuso emocional habían fracturado su psique, llevándola a un estado de enajenación mental transitoria. El desafío aquí era convencer a un jurado, compuesto en su mayoría por hombres de una sociedad conservadora, de una condición psicológica compleja. Tras largas deliberaciones, Maître Fleuriot decidió no elegir una, sino fusionar ambas. Presentaría a Yvonne no como una loca, sino como una mujer cuya pasión y sufrimiento la habían vuelto loca, una víctima de una locura de amor que la sociedad y el jurado pudieran comprender y quizás perdonar. El 3 de noviembre de 1952, en el Palacio de Justicia de Riom, comenzó el juicio de Yvonne Chevalier. El evento trascendió rápidamente los confines de un simple proceso penal para convertirse en un espectáculo nacional. Desde la madrugada, una multitud de curiosos y una legión de periodistas de toda Europa se agolpaban a las puertas del tribunal, ansiosos por conseguir un asiento o la última primicia. Francia, todavía recuperándose de las cicatrices de la guerra y en plena reconstrucción moral y social, encontró en este caso un espejo de sus propias contradicciones. Era más que un asesinato. Era un debate público sobre la fidelidad, el honor, el rol de la mujer en el matrimonio y los límites de la pasión. La sala del tribunal era un hervidero. El aire estaba cargado de expectación y del humo de los cigarrillos. Cuando Yvonne entró, escoltada por 2 gendarmes, un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Vestida de luto riguroso, con un velo negro que apenas ocultaba su rostro pálido y demacrado, parecía una figura trágica sacada de una novela de Flaubert. Su fragilidad contrastaba violentamente con la brutalidad del crimen que se le imputaba. El fiscal, representando al Estado, no tardó en pintar su retrato de la acusada. En su discurso de apertura, la describió como una mujer calculadora, consumida por los celos y el orgullo herido. Presentó el arma comprada con antelación y el diario no como pruebas de sufrimiento, sino como evidencia de una obsesión metódica que culminó en una ejecución a sangre fría. Para la acusación, Yvonne no era una víctima, sino una verdugo que había decidido tomarse la justicia por su mano, usurpando el rol de Dios y del Estado. La sala escuchaba, absorta en cada palabra. Entonces llegó el turno de Maître René Fleuriot. Con su imponente presencia y su voz resonante, se levantó para ofrecer la contranarrativa. No negó los hechos, sino que los recontextualizó. No presentó a una asesina, sino a una esclava del amor y del deber, una mujer que había soportado años de humillación pública y privada. Habló del terrorismo moral infligido por Pierre Chevalier, un hombre que vivía una doble vida descarada mientras exigía a su esposa una devoción absoluta. Fleuriot no estaba defendiendo un asesinato, estaba poniendo en el banquillo al propio matrimonio burgués, con su hipocresía y sus dobles raseros. El duelo de narrativas había comenzado. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres, observaba, sus rostros impasibles. El destino de Yvonne Chevalier no se decidiría solo con la ley, sino en el campo de batalla de la moral, la percepción y la emoción. La sala del Tribunal de Orleans se sumió en un silencio denso y expectante, cuando Yvonne Chevalier subió al estrado. Vestida con un luto sobrio y elegante, su figura parecía frágil, pero su voz, aunque temblorosa al principio,
se fue fortaleciendo con cada palabra. Lo que siguió no fue el testimonio de una asesina a sangre fría, sino el desgarrador monólogo de una mujer sistemáticamente despojada de su dignidad. Guiada por la astuta mano de su abogado, René Fleuriot, Yvonne no solo confesó el acto, sino que lo contextualizó en un infierno doméstico que había durado años. Detalló con una precisión dolorosa las infidelidades de Pierre, no como meros deslices, sino como armas de humillación. Habló de Jeanne Perrot, la amante que su marido había instalado en sus vidas, convirtiendo su propio hogar en un escenario de su deshonra. Relató cómo Pierre la obligaba a sentarse a la mesa con ella, a soportar su presencia en eventos sociales, a sonreír mientras su mundo se desmoronaba. Cada anécdota era un clavo más en el ataúd de su autoestima. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres, escuchaba absorto. Yvonne describió la noche fatídica, no como un plan, sino como una explosión. La gota que colmó el vaso, según su relato, fue la revelación de Pierre de que planeaba enviar a sus hijos a un internado para poder vivir más libremente con su amante. Para Yvonne, esto no era solo una infidelidad más. Era un ataque directo a su identidad como madre, el último rol que sentía que le quedaba. Me quitó mi orgullo como esposa, y luego quiso quitarme a mis hijos, declaró, con lágrimas recorriendo su rostro. En ese momento, ya no era yo. Algo se rompió. Fleuriot había logrado su objetivo. La mujer en el estrado ya no era la asesina de un prominente político. Era la encarnación de la esposa traicionada, una víctima de la crueldad psicológica que había llegado a un punto de quiebre insoportable. Su testimonio transformó el juicio de un simple caso de asesinato en un profundo examen del tormento emocional. El juicio de Yvonne Chevalier trascendió rápidamente los muros del tribunal para convertirse en un debate nacional. Lo que estaba en juego no era solo el destino de una mujer, sino las anticuadas y profundamente arraigadas estructuras sociales de la Francia de posguerra. René Fleuriot, con una brillantez estratégica, entendió que no podía ganar el caso basándose únicamente en la ley. Tenía que poner a la propia sociedad en el banquillo de los acusados. Su defensa se convirtió en una mordaz crítica al código napoleónico, que en la práctica ofrecía una clemencia casi automática a un hombre que mataba a su esposa adúltera en el acto, mientras que para una mujer en la misma situación, el camino era la prisión, o incluso la guillotina. Esta doble moral era el pilar de su argumento. Fleuriot expuso la hipocresía de una cultura que exigía a las mujeres ser esposas devotas, madres abnegadas y guardianas silenciosas del hogar, sin importar las transgresiones de sus maridos. Pierre Chevalier, el respetado ministro, fue retratado no como una víctima inocente, sino como el producto y perpetuador de este sistema patriarcal. Sus aventuras no eran vistas como debilidades personales, sino como el ejercicio de un privilegio masculino tácitamente aceptado. La prensa nacional se hizo eco de este drama, publicando cada detalle escabroso y convirtiendo a Yvonne en un símbolo. Para algunos, era una heroína trágica que se había atrevido a desafiar la tiranía doméstica. Para otros, una amenaza al orden establecido. Una mujer peligrosa que había usurpado el rol masculino de la violencia y el juicio. El fiscal, por su parte, intentaba mantener el foco en el acto en sí. 5 disparos, una clara indicación de intención, no de pasión momentánea. Pero sus argumentos legales se ahogaban en la ola de debate social que Fleuriot había desatado. El juicio ya no era sobre si Yvonne había matado a Pierre. Era sobre si tenía derecho a hacerlo, si la provocación emocional y la humillación sistemática
podían ser consideradas una forma de autodefensa diferida. Francia entera contenía la respiración, esperando ver si sus viejas leyes y costumbres se doblarían ante la historia de una sola mujer. La absolución de Yvonne Chevalier no fue el final feliz de un cuento de hadas oscuro. Fue el comienzo de una sentencia diferente. Una condena perpetua dictada no por un tribunal, sino por la sociedad. Al salir del Palacio de Justicia, Yvonne no fue recibida como una heroína liberada, sino como una curiosidad macabra, un monstruo fascinante, legalmente inocente, pero moralmente marcada para siempre. La mujer que había matado a su marido y había sido perdonada por la ley, se encontró atrapada en una prisión sin muros. La misma opinión pública que se había dividido y obsesionado con su caso, ahora la juzgaba en el tribunal de la vida cotidiana. Para muchos, su libertad era una afrenta, una peligrosa señal de que una mujer podía asesinar a un hombre y salirse con la suya. Se convirtió en una paria. Las puertas que antes se abrían para la esposa de un ministro ahora se cerraban de golpe. Luchó por recuperar la custodia de sus 2 hijos. Pero su notoriedad la precedía, convirtiendo cada paso en una batalla legal y personal. Intentó reconstruir una vida en el anonimato, pero el nombre Chevalier estaba grabado a fuego en la conciencia de Francia. Se mudó. Intentó pasar desapercibida, pero el fantasma de Pierre y el eco de los 5 disparos la siguieron a todas partes. Vivió el resto de su vida en una especie de exilio interior. La victoria de René Fleuriot en el tribunal fue una obra maestra legal que cambió la jurisprudencia sobre el crimen pasional en Francia, pero no pudo borrar la sangre ni silenciar los susurros. Yvonne había ganado su libertad, pero perdió su identidad, su paz y su lugar en el mundo. Su caso permanece como un recordatorio inquietante de que la justicia legal y la redención personal son 2 cosas muy distintas. Fue absuelta por 12 hombres en un jurado, pero condenada a llevar la carga de su acto hasta su último aliento. Una mujer libre que nunca dejó de pagar por el momento en que decidió que la única salida a su infierno era apretar el gatillo.